¿Ya pueden ver todos mi pantalla? Ya. Ya. Listo. Bien, muchísimas gracias. Pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta edición de CIO Talk. Es un gusto darle la bienvenida a Arnulfo Rodríguez, director de análisis del Grupo Financiero Multiva. Dentro de la trayectoria de Arnulfo, podemos encontrar que se ha visto involucrado con estrategia de tasas, bonos y mercados, y mercado cambiario, perdón, en la tesorería de Citibanamex. Ha sido analista senior de renta fija en la casa de bolsas de Citibanamex, así como subdirector de Administración de Riesgos de Mercado y Liquidez en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. Cuenta con reconocimientos en 2015 por parte del portal especializado institucional Investors, que lo colocó en el 4º lugar como mejor estratega de mercados locales en Latinoamérica. También cuenta con un reconocimiento como Premio Nacional de Investigación Financiera, otorgado por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, que se le ha sido otorgado en otras ocasiones. Cuenta con una formación académica como licenciado en Economía por la Universidad de las Américas Puebla y tiene maestrías en Finanzas por la Universidad Autónoma de Barcelona y maestría en Economía por parte del ITAM. Ha tenido participación en medios de comunicación como El Economista, en una publicación quincenal durante 10 años. Ha sido columnista en la sección de tendencias financieras Multiva, publicada semanalmente en el periódico Excelsior, y ha sido colaborador frecuente en programas de radio y televisión especializados en temas de economía y finanzas, de Excelsior TV, Oro TV y Noticieros Televisa. Bienvenido, Arnulfo. Muchísimas gracias por participar en CIO Talk. Te cedo la palabra para que te puedas presentar a la comunidad. Gracias. Bueno, voy a compartir una presentación de apoyo para ir platicando un poquito de la situación económica en general y de los mercados financieros en particular. Supongo que ya se está viendo en la pantalla, espero que se vea bien. Y bueno, pues vamos a platicar sobre lo que ha sido el problema de este año. Ya veníamos arrastrando una situación de inflación y de atonía económica por la interrupción de procesos productivos que generó el COVID. Pero bueno, pues resulta que el 24 de febrero ya vamos para 4 meses de guerra. Rusia invade Ucrania. Podríamos platicar largo y tendido del tema. Además es apasionante la parte estratégica. Nada más menciono que voy a mencionar varias cosas, pero de geopolítica, el hecho de que hoy, si Ucrania entrara a la OTAN, la frontera que tendría que defender Rusia va desde aquí, el mar de Azov, hasta el Báltico. Y es una frontera como de 2,000 kilómetros, más o menos lo que tenemos con Estados Unidos. Si se llega a comer a Ucrania, Bielorrusia es país aliado, pues la frontera se reduce a unos 400 kilómetros, la frontera de defensa. Esto es importante porque esto es una gran planicie. Los ejércitos que han invadido Rusia, Napoleón en el principio del siglo XIX, Hitler en el XX, se meten hasta la cocina porque no hay barreras naturales. Por ejemplo, nadie invade Suiza porque los Alpes son una gran barrera natural. Esa es la doctrina entonces de defensa, de dar mucho territorio de colchón en ese tipo de problemas. Está el otro argumento, así como Estados Unidos, es un argumento de Rusia evidentemente, así como Estados Unidos no permitió en el año 59 misiles que se instalaron misiles soviéticos en Ucrania, pues no pueden permitir que se instalen misiles o bases militares pues a 300, 400 kilómetros de Moscú. Un poquito esa es la idea. ¿Y qué es lo que está sucediendo y derivando a los mercados? Bueno, Ucrania tiene gran interés en entrar en la Unión Europea por una razón económica. La Unión Europea es muy generosa en los subsidios al sector agrícola y Ucrania es una gran economía agrícola. De hecho, el 70% del grano que se consume en Europa se produce entre Ucrania y el sur de Rusia. Además, está toda la parte de aceites
Ucrania es jugador de los primeros 10 en el mercado de maíz, pero pues entrar a la Unión Europea y acceder a estos subsidios que son suficientes para levantar el PIB per cápita, pues implica, no es obligatorio, pero pues si estás en un club, tienes presión social de entrar al otro, que es la OTAN. Y la OTAN es una alianza militar a la que Rusia evidentemente es muy, muy refractaria. ¿Qué tenemos? La respuesta de Occidente, 6 oleadas de sanciones económicas, entre ellas desconectar a los bancos rusos del sistema internacional de pagos. Y bueno, esto va a cambiar el mundo. La unidad de estrategia geopolítica de The Economist, el semanario inglés, pues tiene ya algunas predicciones y bueno, parece que la globalización de por sí ya recibió un golpe muy fuerte con la pandemia. Ahí se vio que a lo mejor no era tan buena idea por temas de costos tener una planta en China que enviara componentes a otra en Corea, que luego las enviara a Holanda para que te llegara el teléfono celular en Estados Unidos. Eso que ya se vio que no era quizá tan conveniente, pues queda más radicalmente señalado con estos movimientos que estamos viendo. Obviamente hay un choque en granos que vamos a revisar con detalle, otro en petróleo, pero antes de eso, aquí la pregunta importante es quién gana, quién pierde, quién no pierde. El gran ganador, vamos a ver, es Estados Unidos en esta jugada. Y me parece que Ucrania se prestó un poquito a querer entrar a la OTAN sabiendo que venía una invasión inevitable de Rusia, porque el artículo 5 de la OTAN dice que si un país es agredido o invadido en este caso, pues equivale a que se invadió a todos y todos entran, o sea, me pegas y traigo a mis primos, mis tíos y hasta los abuelos a la bronca. Entonces, el periodo de tiempo para evitar que Ucrania entrara a la Unión Europea sin tener que pelearse con toda la OTAN era ya. Y ahí está Rusia. La respuesta de Occidente con las sanciones era cortarle los recursos económicos a Rusia para que no pudiera sostener una invasión y luego una guerra y luego una ocupación de todo el país de Ucrania. Y nos lleva a esto que había planteado, quién gana, quién pierde, quién empata. Y bueno, hay muchos perdedores aquí, pero Rusia no es uno de ellos. Si uno revisa el número de buques tanque petroleros despachados entre el 24 de febrero y la primera quincena de junio, y comparamos los periodos de este año y el pasado, pues Rusia ha despachado como un 15% más de petróleo al exterior. Ya no se lo está comprando Europa, pero lo paradójico es que sí se lo está comprando. Es decir, hay acuerdos, hay un veto, se supone que el 90% del gas y del petróleo ruso dejarán de entrar a Europa en diciembre, pero hoy se lo están comprando y se lo están pagando. Y como Rusia además exigió el pago en rublos, estamos viendo que el único activo financiero que ha pagado algo este año, y lo vamos a detallar, pues es el rublo. Entonces es una situación muy curiosa de ganadores y perdedores. Antes de pasar al siguiente, no consiguieron cortarle a Rusia los recursos económicos. Y desde luego que la OTAN entre a defender a Ucrania, pues no está obligada a ello y las consecuencias pues podían ser escalar un conflicto muy grande. ¿Qué va a suceder? Pues lo que va a suceder es que hoy Rusia ya domina el 25% del territorio de Ucrania. A los mexicanos eso no nos espanta porque ya dijo el director del Comando Norte de los Estados Unidos que el 30% del territorio mexicano está controlado por el narcotráfico. No es lo mismo, pero es igual. En todo caso, esta parte, la región del Donbass, esta franja que estoy señalando con el cursor, hasta la, perdón, ok, hasta la península de Crimea ya lo tiene Rusia y con una población afín. Aquí no es tan difícil una ocupación militar porque en cierto modo están siendo vistos como liberadores. En su miopía o quizás en su afán provocativo, desde 2014, cuando Rusia tomó la península de Crimea, que originalmente le pertenecía a Rusia, en los años 50 Nikita Khrushchev se lo integró a Ucrania, pero no importaba, todo era la URSS.
Bueno, pues la recuperaron porque ahí tienen su mayor base militar y el único puerto que no se les congela en invierno. Bueno, pues resulta que, ojo, mayor base naval. La otra, la militar, está en este cachito, que ahorita también te lo comento. Pero bueno, ¿qué va a hacer Rusia? Pues está comiendo, ya llegó, ya unió Ucrania por este brazo con la Rusia continental y va a seguir hacia adelante a la ciudad de Odessa, este pequeño punto, que es el otro puerto importante, y le va a cerrar las salidas al mar a Ucrania. Y no va a parar hasta comerse toda Ucrania porque está en el mayor interés de Rusia tener que defender solo esta pequeña frontera en lugar de toda esta, con países que podríamos llamar los chihuahueños bálticos, que fueron parte de la URSS, que traen un gran resentimiento contra Rusia y que sí forman parte de la OTAN, más Finlandia, que se está ya tramitando su ingreso a la OTAN, y Suecia. Entonces, el conflicto geopolítico está muy interesante. Este pequeño rectangulito amarillo es Rusia. Es lo que hoy se llama Kaliningrado y en otra época fue parte del Imperio Prusiano, fue la ciudad de Königsberg, donde surgió el filósofo Kant, para darnos una idea de la importancia. Bueno, la mayor base militar terrestre de Rusia está aquí. Y era en tiempos de la Guerra Fría, pues para una rápida respuesta en contra de Alemania. Hoy ya tenemos que como Occidente se dio cuenta que las sanciones no le están funcionando a Rusia, voy a ver por qué, y eso tiene implicaciones a mercados, pues ya Lituania está prohibiendo el abasto que pasa por tren de Rusia a Bielorrusia, Lituania a Kaliningrado. Bueno, pues ya no pueden llegar los trenes, lo que es una provocación también muy grave para Rusia y una forma de tratar de, pues, de hostigarlos, ya que las sanciones no sirvieron. ¿Por qué no sirvieron? Bueno, pues porque Europa le sigue comprando gas a Rusia y también petróleo. Aquí están los principales gasoductos y oleoductos. ¿Dónde terminan? Cuenca del Ruhr en Alemania, noreste de Italia, la zona industrial, Austria, Checoslovaquia. Es decir, con esta energía rusa o procedente de Rusia, se genera la electricidad que da la calefacción a los hogares y que da la energía eléctrica a las industrias del corazón de Europa. Francia y España no tienen este problema, ellos traen su gas y petróleo de buques tanque desde Libia. Italia del Sur tampoco tendría tanto tema, pero otros países pues sí que dependen de ello. Tanto es así que una parte de la apuesta de Putin es que se rompa la unidad europea por la necesidad de calentarse. No es lo mismo firmar un acuerdo de te veto las compras en diciembre cuando estás en marzo y viene el verano, a hacerlo ahora o sostenerlo ahora cuando en 4 meses empieza a hacer un frío fuerte por allá y en 6 pues es pleno invierno. Esta situación entonces ha complicado desde luego los precios del petróleo y curiosamente esa es una de las cosas más importantes porque es uno de los factores de inflación. Lo que tenemos y nos está afectando en mercados, México, por supuesto, con más fuerza Estados Unidos, hay una gran inflación, los bancos centrales van a subir las tasas para matar esa inflación, con ello van a inducir una recesión. Y si todo sale mal, pues vamos a tener una estanflación, recesión más inflación. Y ese es el tema que parece de mayor preocupación en los mercados y que se está manejando como un escenario base sin serlo. Aquí espero aportarles información que les lleve quizá a concluir conmigo que a lo mejor hay más nerviosismo que problema en algunos de estos temas. Por lo pronto, ¿de qué se trata con el veto? Grandes productores de petróleo del mundo, aquí está, el primero y el número 1 es Estados Unidos. Y ese es el primer ganador de esta guerra porque va a desplazar del mercado europeo a Rusia. Rusia es el tercer productor, 11 millones de barriles diarios. El segundo es Arabia Saudita. Bueno, pues con las sanciones se espera o se anticipaba que sacarían 7 millones de barriles diarios del mercado. Y obviamente la oferta total de crudo equilibrada con la demanda es más o menos 100 millones de barriles diarios.
México pujando por producir 1.8 millones de barriles, cuando Cantarell estaba en sus mejores momentos, época de Vicente Fox, pues éramos como 4, o sea, estaríamos como Irak produciendo petróleo, pero bueno, esto ha declinado. Aquí la idea es, pues van a sacar 7 millones de barriles del mercado, el precio del petróleo pegó un respingo, y es un respingo que es muy importante. Lo que pasa es que el mundo ya se apercibió que en realidad no lo sacaron del mercado, lo sacaron del mercado europeo, y ahí gana Estados Unidos. Ahora explico con detalle por qué. Y no pierde Rusia, porque el petróleo que no está pudiendo vender en Europa, se lo está vendiendo a China, Tailandia, Malasia y principalmente India, con un gran descuento. Pero lo que está sucediendo es que, por ejemplo, India está haciendo el gran negocio de comprar el crudo muy barato, refinarlo y vender el refinado o el gas ya licuado de regreso a Europa. Obviamente esto ha encarecido el precio de los hidrocarburos. Y esto es de plácemes para Estados Unidos, porque la industria del shale gas, que fue una gran inversión y una política pública energética en los años 2000, pues deja de ser rentable cuando el precio del petróleo está por debajo de $60 por barril. Con la invasión, los anuncios de las sanciones, se llegó a disparar a $140. Recordarán que con la pandemia, en abril del 20, pues llegamos a tener hasta precios negativos en el mercado spot. Es un mercado muy volátil. Bueno, esto es uno de los esto vino a dar el nuevo choque inflacionario mundial. Traíamos los rezagos y los problemas grados del COVID. Con este superimpacto, pues se acelera la inflación. Tan preocupantes para los Estados Unidos que Estados Unidos liberó reservas estratégicas, 150 millones de barriles, es menos de 2 días de demanda mundial, pero claro, lo que va a hacer es irlo por partes. Si un día faltan 2 millones de barriles, pues ese día completa el mercado, y con eso logró bajar los precios hacia los $100 por barril, y ahí los tuvimos entre marzo y mayo. Se dispara otra vez a 120 en principios de junio, por 2 razones: demanda estacional de gasolina en Estados Unidos, y aparentemente China retomaba el crecimiento y es el mayor comprador de petróleo. Bueno, pues decíamos, ¿quién gana? Gana Estados Unidos, porque con precios del petróleo sobre los $100 por barril, pues ya tiene la posibilidad de activar toda su industria del shale y del fracking, más allá del discurso oficial del gobierno de Biden. ¿Quién más gana? China, porque todo lo que está dejando de entrar a Rusia, que le enviaba a Occidente, pues se lo está proveyendo China, empezando por la conexión a su sistema de pagos. Hoy las tarjetas en Rusia, la Visa funciona, pero pues a través de una triangulación por, digamos, el equivalente SPEI de China. Otra consecuencia de este conflicto es que van a surgir grandes bloques. Se acabó la globalización y el bloque más fuerte es el de América del Norte todavía. Tiene Canadá con los recursos naturales, tiene Estados Unidos, alta tecnología, poderío militar, todo lo que ya sabemos, y tiene a México, potencia manufacturera y abundante en mano de obra. Por contraposición, parece que se está ya conformando, como resultado de este conflicto, el bloque euroasiático. Ya medio se perfilaba desde los años 2000 cuando se hablaba de los BRICS y demás, pero el bloque euroasiático es Rusia, potencia militar y abundancia infinita de recursos naturales, sería el equivalente a Canadá en nuestro bloque. China, poder militar, poder tecnológico, e India, la abundante mano de obra. Y parece que la están jugando. Tan es así que ya se anunció una inversión de $100,000 millones para atender un gasoducto de Siberia a Shanghái. ¿Quién pierde? Pierde Europa, queda como un bloque totalmente disminuido. Ya está firmado el acuerdo para que, como les comentaba yo, en diciembre se deje de comprar el gas a Rusia y entre la oferta
de buques de gas licuado de petróleo procedentes de Estados Unidos. Es mucho más caro, pero ya también la Comisión Europea lo firmó y le hizo saber a los ciudadanos de la eurozona o de la Unión Europea completa que pues que ni modo, no pueden tolerar comprar petróleo o energía más barata si eso se está usando para, ya saben, invadir una nación soberana y demás. Por cierto, el señor presidente de Ucrania no era muy bien visto en su país. De hecho, estaba en los Panama, era uno de los nombres, el de Zelensky, que estaba en los Panama Papers. Tiene muchas aristas. Pero bueno, lo importante es quién pierde, pierde Europa, se queda disminuida, totalmente dependiente para su defensa militar de la OTAN, es decir, de Estados Unidos, y de la energía, pues también dependiente de Estados Unidos. Esto que es lo que hace que en buena medida pues, Estados Unidos reafirme su posición en el bloque. ¿Quién más pierde? Pues los ecologistas. Resulta que licuar el petróleo, licuar el gas para transportarlo con seguridad, produce el doble de, no sé si es dióxido o dióxido de carbono, pero de gases invernadero, pues se producen lo doble que si se transportara por gasoducto. Bueno, pues los ecologistas también pierden. Y los otros que pierden son los aliados árabes de Estados Unidos, porque China les está dejando de comprar el petróleo para comprárselo a Rusia. Y un nuevo ganador sorprendente, como les decía, es India, que está comprando gran cantidad de petróleo crudo. Recordarán que cuando se hablaba de Dos Bocas, la secretaria Nale fue a visitar la planta de refinación de India. Bueno, pues ahora sí que India está haciendo su agosto, está refinando. ¿Y a qué precio le compra a Rusia? Como no se lo quieren comprar en otro lado, lo tiene que vender con gran descuento. Le está vendiendo a $60 por barril el barril de petróleo a India, e India pues lo está vendiendo como si el insumo costara los 110 o los $120 por barril. Entonces es una recomposición importante y desde luego es un choque significativo en los precios de los commodities. Inflación por país o bloque económico. Hasta ahora no hemos visto mayor desorden inflacionario, bueno, todo es relativo, pero los únicos países que acusan una hiperinflación es Turquía y Argentina. Son países donde no se está respetando la autonomía del Banco Central. Incluso, y si se quiere reír un poco, les comento que en Argentina se habla de que la política monetaria debe de ser incluyente, o sea, muy a tono con los tiempos. El salto de abril a mayo no parece ser extraordinariamente alto, aunque para Estados Unidos esto es un escándalo. Y ahorita veremos por qué. Y eso es parte de lo que mete miedo a los mercados. La otra, que viene el lobo, que viene la recesión. Estas son las proyecciones de la OSD para el 2022. Y la mala noticia es que si lo comparamos con las proyecciones de diciembre, que son las barras azules, pues prácticamente todas, con excepción quizá de Portugal, un poquito quizá de Polonia, pero todas se vienen abajo de forma significativa. Alemania baja de 4.1 a 1.9, pues es el principal receptor del choque energético. Me preocupa mucho ese 1.9 porque para México la OSD había tomado el 3.3 que dio Hacienda en diciembre, ya se alineó con el mercado y también está en 1.9. Les decía que me preocupa, porque si lo ve López Obrador en su mañanera nos va a anunciar que ya crecemos como Alemania. Pero la verdad es esa, no hay ninguna recesión, ninguna barrita es negativa. La peor es Finlandia, con un crecimiento de apenas 1.1, se le cae desde el 2.9, y la razón, bueno, te quieres aliar al bloque militar que es el adversario de tu principal proveedor, no de gas para que produzcas energía eléctrica, sino es el que te mete la línea de energía eléctrica directo a tu país. Bueno, pues ahí están un poquito las consecuencias. 2023, ahí es donde está la verdadera preocupación
de una recesión, la OSD no la ve allí, si acaso solo en el Reino Unido, donde se suma toda esta distorsión mundial con el hecho de que el Reino Unido no forma parte ya de una zona de libre comercio como era la Unión Europea. Entonces ellos tienen, y que además está empatando su política monetaria con la de la Reserva Federal. El Banco Central Europeo está siendo mucho más tolerante con la inflación en aras de proteger el crecimiento económico. Sí son tasas de crecimiento muy bajas. Para México no, sería 2.1, todo un hito en la 4T, pero en general son bajas. Pero de nuevo, no se está viendo que en realidad vaya a haber una recesión, a menos que sea inducida monetaria. Indicadores de corto plazo sobre una posible recesión o no. Tengo aquí el indicador manufacturero PMI. ¿Qué es esto? Es una encuesta que se levanta a los responsables de planta sobre ventas, inventarios, contrataciones, proveedores. Se mete a la licuadora y se genera un índice que corre de 0 a 100. Lo interesante de este índice es que arriba de 50 te indica que esa actividad económica está en expansión, abajo de 50 te indica que está en contracción. Y aquí tenemos el sector manufacturero en Estados Unidos. Desde luego, con el COVID, pues se fue a una contracción muy fuerte, se cayó hasta 35 el índice. Regresó por ahí de mediados de 2020 a la zona de expansión, de ahí una recuperación importante. Efectivamente, en 2021 hubo una desaceleración inducida por los altos precios de los commodities, pero la verdad es que hoy estamos en 57, bien adentro de la zona de expansión, es decir, el sector manufacturero en Estados Unidos está creciendo. Eso no es un indicador de recesión. Le está yendo bien que como estamos integrados en procesos productivos, tengo el gusto de anunciarles que a partir de mayo, México, en su sector manufacturero, ingresó a la zona de expansión. Estábamos en contracción de la actividad industrial y este año, pues estamos empezando a tener un crecimiento económico positivo, inducido por el sector manufacturero, obviamente es el vinculado con Estados Unidos. China, por el contrario, todavía está en contracción, apenas quiere entrar. Por eso, China ya va a crecer y va a comprar petróleo y precios para arriba. Pero pues como cada vez que hay un tema de COVID, y la plática antes de empezar esto era que muchas empresas pues están considerando otra vez regresar a casa. Bueno, pues en China hacen eso, pero a lo bestia, y bloquean las ciudades, meten medidas de inmovilidad y se autoinducen esta contracción económica. La eurozona, pues en desaceleración, no sorprende, pero todavía en zona de expansión. Y bueno, pues por lo que toca al sector manufacturero, no veo un indicador oportuno que sugiera recesión, no en Estados Unidos, en China quizás algo más. Si me voy al sector servicios, en Estados Unidos sí se ha desacelerado más. Es lógico, si las tasas de interés suben, se usa menos la tarjeta de crédito y eso en la economía digamos, en la economía familiar en Estados Unidos, pues tiene un impacto claramente de disminución. Servicios en China, pues eso, con las ciudades bloqueadas, pues no, todavía en zona de contracción. Europa en zona de expansión, México en zona de expansión. No hay indicadores de oportunidad, indicadores cercanos, que te digan que vamos a una recesión, no en la segunda mitad de este año. Otro más, el empleo. En Estados Unidos, el 4% de población desempleada, como porcentaje de la población económicamente activa, es lo que se considera pleno empleo. O sea, hay un 4% que de por sí está desempleado, o porque no quiere chambear, o porque está estudiando, o porque está buscando otra cosa, no sé. Pues en Estados Unidos la tasa de desempleo no es de 4, es de 3.6. Generalmente la recesión va vinculada al desempleo. Ronald Reagan hacía un chiste muy bueno en su campaña que decía, ¿qué es la recesión? Cuando tu vecino pierde el empleo. ¿Qué es la depresión? Cuando tú pierdes el empleo.
¿Cuál es la solución? Cuando Jimmy Carter pierde el empleo. En México sería cuando López pierde el empleo, pero por lo pronto, pues no hay trazas de recesión en Estados Unidos. ¿Qué sí hay una preocupación por la inflación? Y ahorita regreso a esta. Me voy a esta que es, ¿dónde está? Creo que no me la pusieron. Qué pena. Traía una caricatura donde el chiste, según ustedes lo conocen como por el medio financiero, la tasa de la Fed va vinculada a la estatura de su presidente. Y Paul Volcker en los años 80, que medía más de 2 metros, pues llevó a 17 la tasa de interés de la Reserva Federal. Y bueno, esto provocó una recesión de 3 años. ¿Cuál es el temor hoy? Sí me quedo entonces con esta, perdón, no me puso mi asociado una gráfica que quería mostrar, que era la tasa de interés de la Fed con la inflación. Pero bueno, lo que tenemos aquí es precisamente la inflación. Y la inflación anda en 8.5 en Estados Unidos, en 8.6. Y si me voy para atrás, no encuentro referentes sino hasta el año 1982, que fue cuando la Reserva Federal subió sus tasas de interés pues en una cantidad exorbitante, ya digo, al 18%, y reventó la economía de Estados Unidos, reventó los mercados, fue la crisis de los 80 en América Latina, México ni se diga. Bueno, yo creo que mucho se aprendió desde entonces. Difícilmente la Fed tomaría una medida tan agresiva para cortar la inflación, aunque estemos en inflaciones así de altas, difícilmente lo haría porque no va a inducir esta recesión. Y aquí con un tema interesante. La inflación en Estados Unidos, si uno ve el dato de mayo, la más alta en 41 años, 8.6%, récord, ok. Pero la verdad es que si vemos los últimos 3 meses, la inflación parece estarse estabilizando. Fue 8.5 en marzo, 8.3 en abril, 8.6, es decir, la inflación en Estados Unidos. Por supuesto, la Fed tiene que hablar y tener un sesgo para estos niveles de inflación. Le llaman ellos hawkish, ¿no? Es decir, un sesgo alcista en tasas de interés y demás. Pero que vayan a llevar mucho más allá, digamos, de 4% el próximo año la tasa, como que no se ve porque la inflación empieza a dar plazas de estabilizarse. Si yo quito agropecuarios y petróleo, que es donde está el choque de oferta actual por las sanciones a Rusia y por la invasión a Ucrania, resulta que la inflación subyacente está bajando de 6.5 en marzo a 6.2 en abril a 6 en mayo. Es un descenso de medio punto porcentual, es algo más significativo. En la gráfica como que no pinta tanto, pero podríamos decir que hay indicios de estabilidad o de estabilización en la inflación para el verano. Lo que llevaría quizás o sería el preludio a su descenso en el otoño-invierno. Y con ello, los temores de qué tanto pueden subir la tasa los bancos centrales. En este sentido, no solo es la tasa de interés, es la oferta monetaria. Aquí podemos ver cómo el balance de la Fed creció vía inyecciones de dinero con el COVID. Fue este salto de 4 billones de dólares a 7, y luego la continuaron hasta prácticamente 9 billones de dólares. Ya este año, si se fijan, la línea azul ya es horizontal, pequeño, pero es horizontal, y la inflación, como digo, la subyacente empieza a dar muestras de que como que quiere ceder. Añádenle el apretón de tasas de interés, y aquí tengo los pronósticos para México y para Estados Unidos. La de Estados Unidos está muy basada en lo que es el comunicado de política monetaria de la última decisión y las declaraciones de Jerome Powell, en el sentido de que dieron un brinco, como ustedes saben, de 75 puntos base en la tasa, pero
el presidente de la FED dice, no vemos incrementos iguales, pero creo que sí podemos ver y vamos a ver incrementos de medio punto porcentual en las reuniones del 27 de julio, del 21 de septiembre y de noviembre 2. De tal suerte que esto que hoy es 1,75, se va a 2,25 en julio, se va a 2,75 en septiembre y se va a 3,25 en noviembre. Y todavía otro apretón de tuerca, ya de 1/4 de punto en la reunión de diciembre, 3,50. ¿Por qué a 3,50? De lo que la Fed está hablando es de alcanzar la tasa de política monetaria neutral. Es decir, esa tasa que no estimula la economía, pero que tampoco la inhibe, que es suficientemente equilibrada para controlar la inflación sin afectar el PIB. Y hay que ir hacia allá. Vamos, 3,50 de tasa de interés anual. Y se habla que el próximo año pudiera haber otros 4 incrementos de 1/4 de punto, digamos, por trimestre, para amarrar la inflación, pues sería un 4,50. ¿Qué tantos proyectos en el sector real tienen una TIR que no sea superior al 5%? Entonces, un desplazamiento de proyectos de inversión tan masivo como para inducir una recesión, pues no parece cuando ves la tasa a 3,50. Ya incluso el próximo año, digamos, a 4,50, pero supongamos que este año lo más probable es que lleguemos a 3,50. La otra cara de la moneda es, sí, pero venimos de 0,25. O sea, estábamos acostumbrados al dinero regalado. Dinero regalado que te permite obtener financiamiento para hacer operaciones en los mercados bursátiles, ya no se diga para apoyar a la economía real, que era el propósito. Pero bueno, pues esto es lo que está determinando o condicionando el mal ánimo de los mercados que nos ha llevado al primer pues al primer semestre más negativo desde el año 1970 en el S&P. Banco de México va a tener que acompañar. Va a tener que acompañar como acompañó el 23 de junio con un incremento de 75 puntos base. Pensamos que se irá a 50 puntos base en agosto, 8,25. Otros 50, 29 de septiembre, 8,75. Ahí quizá ya todavía a noviembre 10 a 9,25, otro medio punto, y cerrar el año 9,50. Esta, de hecho, era una postura que en Motiva llevamos a la encuesta que levanta Banxico y también la que levanta Banamex. Hoy, por lo que veo en prensa y en el consenso de muchos analistas del mercado, pues como que sí cerramos el año 9,50, que es una tasa ya bastante inhibitoria de la inversión, es así aquí en México, pero que es indispensable. ¿Por qué? Pues para mantener el spread de 600 puntos y que no se te vaya la inversión de cartera. Con las actitudes o la posición oficial de este gobierno tan refractaria a la inversión extranjera, lo que hemos y tenemos muy detectado, y ustedes pueden ver en la información del Banco de México, es que la inversión de cartera está disminuyendo de un flujo que fue positivo de 5,000 millones de dólares primer semestre, primeros 5 meses del año pasado, pues hoy sigue siendo positivo, pero no más de 1,600 millones. Entonces está adelgazando. Es crucial para la estrategia antiinflacionaria de México mantener el spread de tasas de interés y ahorita lo voy a explicar. Una revisión de condiciones monetarias internacionales. ¿Por qué Gran Bretaña se va a ir a una recesión? Pues porque es el único banco, el de Inglaterra, que está acompañando a la Reserva Federal en su escalada de tasas. El Banco Central Europeo ya dijo que espera subirla a 1/4 en julio. 1/4 es muy poquito cuando los otros ya van en 1,25 Inglaterra, en 1,75 la Fed y ya para rebasar al 2,50 próximamente. Y el Banco de Japón, pues con una recesión permanente desde los años 90, pues anda, o cuasi recesión, pues con tasas de interés negativas y poca prisa por moverlas. Este cuadro es clave para la planeación. ¿Por qué creerme? Pues porque no lo digo yo. Claro, yo sería bastante garantía, pero realmente estamos basados en lo que dice la propia Reserva Federal. Estos pronósticos es el consenso, es la mediana
de los miembros con derecho a voto en el Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal. Ellos obviamente tienen sus staffs, hacen sus proyecciones y sobre eso fijan su posicionamiento. Esta es la mediana de esas proyecciones en 2 periodos del tiempo. La gris es la proyección de junio, que sustentó el alza más reciente en la tasa, y la otra es la proyección de marzo. Lo primero que vemos es, sí, una caída muy drástica del PIB. Se esperaba crecer 2.8 en marzo, ahora se va a 1.7. ¿Por qué? Porque la tasa que estaba proyectada finalizaría el año, la tasa de la Reserva Federal, overnight, que estaba pronosticada cerraría sobre 2%, pues hoy va a cerrar en el 3,5% en la trayectoria que les acabo de mostrar. ¿Por qué? Pues para cortar la inflación, porque lo que era una inflación que se esperaba de 4.3 para el 2022, hoy es una inflación de 5.2. Esperada para el año, estamos en 8. ¿Sale? ¿Recuerdan esta gráfica? Estamos en 8.6. Quiere decir que la propia Fed está pensando que este apretón de tasas, y hay más que esa razón. Ahorita les platico. Qué pena, tampoco tengo esa tabla, pero ahora se las platico. Pero bueno, la propia Fed está diciendo, pues del 8.6 que estamos ahorita, para el cierre del año nos vamos a 5.2. No es un gran descenso, está fuera de rango, todo lo que ustedes quieran, pero ya hay un descenso de la inflación. Si la inflación sigue esa trayectoria, ese temor de que se tenga que subir la tasa tan alto como para traer una recesión se va a disipar. Más aún, parece que la inflación, como lo ven los de la Fed, ya no es problema en 2023, se va a 2.6%. El crecimiento sí queda baldado, pero es positivo. Aquí no hay una cosa negativa. Pasa de 2.2 a 1.7. Y la Fed subiría su tasa, como pueden ver, a un 3.8. Esto es, como es un rango medio y es una mediana, podríamos estar viendo 4 o en un caso extremo 4,5 la tasa de la Fed en 2024. Si cerramos en 3,5 este año, pues serían 4 alzas de 1/4 de punto si la inflación no cede. Si la inflación cede hasta 2.6, bueno, aquí te está diciendo la Fed que sí, que ellos de todas maneras van a subir para que amarre, pero pues ya sería poco más, ¿no? Y de nuevo la pregunta, una tasa de 4,5 overnight, ¿qué tanto compite o qué tanto desplaza la TIR de proyectos de inversión en el sector real? Por lo pronto, y con lo que se ve en los precios de petróleo y contratos con Europa de gas licuado, pues ahí no va a haber un tema. Perfil de la inflación en México, y esto me va a servir para explicar por qué puede estarse estabilizando la inflación. Voy a hablar de 4 precios, o entendámoslos como vectores de precios relevantes. La inflación del año pasado vino por los precios de metales industriales. Como la minería se paró en 2020 por el COVID en muchos países del mundo, hubo una desacumulación de inventarios, pues los precios fueron muy arriba. Estoy hablando de inflaciones en 2020 del 70%, por ejemplo, en el acero, y en 2021 de otro 40%. Este año el acero trae una disminución en precio de más del 30%. Y si viéramos la lista, la tengo, desafortunadamente, como digo, no está aquí, pero si viéramos la lista de metales industriales, salvo el níquel, que debe de ser un gran productor Rusia, que sí ha subido 2 dígitos y más, o sea, bueno, 20 y tantos, el resto trae deflación. Aluminio, súper estratégico para nuestra industria refresquera y automotriz, trae un descenso como del 10-12%. Es decir, hay una deflación ya en metales industriales. Es uno de los vectores de precios. El otro es el petróleo, el otro son los granos. Bueno, si vemos el índice de precio al productor, ya dejó de crecer a la velocidad que considerábamos. Con petróleo todavía, pero si quito el petróleo, ya lleva lateral todo este año. Y es porque los precios de los metales han dejado de crecer, los metales industriales. Si se lograra estabilizar el petróleo, esta estabilización de la inflación en Estados Unidos a niveles de 8.5 o incluso descenso en la subyacente es muy reciente, es de mayo. En parte es consecuencia
de que cuando Estados Unidos anunció la liberación de reservas industriales, aunque con mucha volatilidad, logró llevarse a los precios del petróleo y sostener los 2 meses entre 100 y 110 dólares por barril. Andamos regresando allí, esta vez con cabildeos para que la OPEP aumente más su producción. ¿Cabildeos de quién? Pues de Estados Unidos. Pero bueno, pues hay indicios de que el jalón de costos por minerales, por metales industriales, ya no está. Si logras estabilizar el petróleo, pues ya lo quitaste. Oye, que sigue lo de granos. Pues sí, pero eso no influye en los bancos centrales, porque por más que suban la tasa de interés, pues no van a resolver el tema de los puertos bloqueados en Ucrania. Entonces, ¿para qué subes la tasa de interés si induces una recesión si eso no va a eliminar que haya hambruna en África? Que es lo que las proyecciones dicen puede suceder. México, esta es la dinámica de la inflación. Y les decía yo, Banco de México va a tener que replicar a rajatabla lo que haga la Fed, porque, como sabemos, la inflación se compone en subyacente, no subyacente, y vean qué pasa con la subyacente, es la línea naranja. Tiende a ser más baja que la general y definitivamente mucho más estable. Bueno, la subyacente tiene dos componentes, mercancías y servicios. Todas las mercancías que no sean energía, petróleo, electricidad, ya saben, gasolina, y agropecuarios tampoco. Esos están aquí. Y también en estas dos gráficas se ve la estabilidad relativa de la inflación, los componentes de la inflación subyacente, mercancías y servicios, mucho más estables, y el desbarajuste que son las inflaciones o los cambios de precio en agropecuarios y energéticos. Aquí hay políticas públicas para controlar. ¿Por qué tiene Banco de México que subir la tasa de interés? Para atajar la inflación subyacente. Y aquí lo más preocupante es ya casi 2 dígitos en la inflación de mercancías, que viene subiendo desde el 2020, no para, y se ha acelerado. México importa mucho. Desafortunadamente no tenemos los procesos integrados. En cuanto la economía de México empieza a crecer y está creciendo, tenemos que importar los bienes de capital y también los insumos. Y pues eso te afecta evidentemente en el tema de las mercancías. Trae un rezago. Esto es la inflación del 2020, del 2021, transfiriéndose al consumidor final. La otra es la de servicios. Esta es la más baja, está en 4.77, pero ya está fuera de rango. Aquí también subes la tasa de interés. Bueno, encareces, por ejemplo, el uso de la tarjeta de crédito y restringes la demanda. Pero si, por ejemplo, Banxico no acompañara a la Reserva Federal en las alzas de tasas y el tipo de cambio se viera presionado, por la inflación de mercancías se puede ir a los 2 dígitos así de rápido. Decía que hay 3 políticas públicas para controlar la inflación. Una es la política monetaria, que va a ser este acompañamiento de la Reserva Federal. La otra es un subsidio muy alto a la gasolina. Acaba de publicar Credit Suisse que si no hubiera ese subsidio, la inflación en México me parece sería como del 12%. Bueno, la verdad es esta. La inflación en energéticos era del 18% en junio del 2020. Y hoy no solo es que te hayan perdonado el IEPS, sino que ellos le llaman estímulo, le están dando un subsidio a la gasolina, que lo que hemos estimado nosotros es como del 34%. Gasolina y diésel. ¿Qué lograron? Que haya bajado este componente, esta línea naranja, a niveles de 5.15. Para agropecuarios, que es donde está viniendo el choque en granos, México es un gran importador, para empezar, de maíz blanco para consumo humano, pues está este pacto, este PASIC, que anunció hace 2 meses el presidente, para, básicamente, tiene mucho rollo, que van a aumentar la producción, y esta es otra buena, sí se viene un desbarajuste en agropecuarios en todo el mundo, porque el 70% del fertilizante que se consume en el mundo lo exporta Rusia, que hoy está sancionado, está siendo difícil exportarlo. Pues bueno, decían que iban a regalar fertilizante. La verdad es que lo importante de este pacto es, se acercaron a industriales de productos agropecuarios y acordaron que por 6 meses absorbieran contra sus márgenes
el incremento en costos. Bimbo firmó entre ellos, aunque por ahí leí que creo que no lo está respetando. La verdad es que no lo está respetando mucho nadie, porque el descenso es muy marginal por efecto del PASI, que es esta línea azul. Pero bueno, pues hay políticas públicas cuestionables, si se quiere, por el uso de subsidios, pero que están tratando de contener la inflación y una política monetaria. Pero por los niveles que tenemos, aunque hay indicios de que ya se están estabilizando los costos, a diferencia de Estados Unidos, aquí no vemos ningún ganchito en la inflación, sigue avanzando. Entonces, pues sí, todo apunta a que Banco de México va a tener que llevarse la tasa a 9.50 para el cierre de este año. Bueno, y acaba de cerrar el semestre, acaba de cerrar el primer semestre del año, les decía yo, esto está junio y mayo, me voy a la siguiente lámina que comparo el year to date y todo el año pasado. Pues no había habido un año tan malo para el Standard & Poor's desde los años 70, es una caída de 20.6%. Entre la jerga de los mercados financieros, el bull market es este que siempre tiene tendencia alcista por cómo invisten los toros. Bear market es cuando caen porque los toros pues, te abrazan de arriba hacia abajo con las garras. Ese es el problema. Y bueno, se define un bear market cuando supera el 20% de caída desde el máximo más reciente. Pues aquí lo tenemos, 20.6, Nasdaq pues se ha barrido a 30%. Y, por ejemplo, clientes que me han dicho, bueno, pues si tienes una gestión activa, ¿por qué no te buscaste algo que protegiera más? Pues si te quedas totalmente líquido, le habrías perdido ya un 8% de inflación. Si estabas en bonos, ustedes saben, bonos tasa fija, cuando sube la tasa de interés, el precio baja. No los tengo en esta gráfica. Aquí tengo los bursátiles. Emergentes Asia, abajo 17%. Emergentes Latinoamérica, debería ser roja la barrita, abajo 4%. El mundo, 21% abajo. Europa, 22%. Curiosamente, la bolsa mexicana ha sido más resiliente, ha caído menos. ¿Por qué? Pues porque el presidente se ha encargado de tenerla muy castigada desde que llegó con sus políticas públicas, como la cancelación del aeropuerto de Texcoco, que nos costó 30% de valor de capitalización del mercado. Pero bueno, ¿qué es lo único que hubiera pagado? Pues los rublos por esta política de Rusia de, bueno, pues si quieres mi petróleo sí te lo vendo, yo la sanción me la pones tú, pero si lo quieres te lo vendo, solo que me lo pagas en rublos. Y aquí lo tienen arriba casi un 40%, una buena jugada. El Bitcoin, las criptodivisas, pues acabó el mito de que estaban exentas del riesgo sistémico, se han venido abajo. ¿Dónde nos deja esto? Mercados muy en precio. Este simplemente es el índice VIX que nos dice que estamos manejando niveles de riesgo, de volatilidad o de incertidumbre por razonablemente altos, pero no son los peores. De hecho, no hace mucho, la semana pasada, se hizo una encuesta sobre qué tanto se podría esperar de recuperación del mercado accionario en la segunda mitad de este año. Y el más bajo era 28%. No, el más bajo éramos nosotros, que yo estaba manejando un 15%. Cuando vi esa encuesta, pues está 28% a 33%. Y lo ves porque la percepción de riesgo del VIX también ha bajado, ¿no? Pero bueno, más que por eso, aquí está muy gráficamente la magnitud de las caídas. Como mínimo, nosotros manejábamos 15 porque pues debería de recuperar la caída de 12 que ha tenido en fechas recientes por este temor de que la Fed subiera además las tasas y demás. Pero si me voy a un criterio más técnico, el múltiplo precio-utilidad del índice de la Bolsa Mexicana perdón, ese es del Standard & Poor's 500, está en 20 veces. Es decir, está sobre su promedio móvil de los últimos 12 años. No puede decirse que el mercado esté caro. Mira, ya llegó. Perdón, si me ayudan con el mute en sus micrófonos. Gracias. Llegó a estar en 30 veces. Se ha abaratado un 30%. Lo mismo puedo decir de los otros, aquí lo tengo caracterizado, pero me voy rapidísimo al Nasdaq, que ha sido el más castigado. También está en promedio móvil, llegó a estar en 40 veces, está en 25. Y les decía yo, la Bolsa Mexicana de Valores,
Índice de precios de la Bolsa de Valores. No tengo el 2018, pero bueno, pues desde ahí no ha levantado el índice. ¿Dónde lo tenemos? Pues en ganga, ¿eh? Este no está en el promedio móvil, está más de una desviación estándar por debajo. Maneja un múltiplo de 14 veces contra un promedio de 23. Está más de la mitad. ¿Qué quiere decir esto? Que con un estimado razonable de utilidades, suponiendo que son constantes, y aplicando el criterio de recuperación de la inversión, tú puedes comprar las 35 empresas élite del mercado mexicano y recuperar tu inversión en 14 años con las puras utilidades promedio proyectadas de la empresa. Si te vas a valor en libros, pues puedes comprar en el mercado el capital contable de estas empresas a menos de 2 veces su valor. No quiere decir que esto tenga que rebotar mañana. Primero van a pasar 2 años y ver cómo se resuelve el panorama político en México, pero para los jugadores de largo plazo, aquí hay evidentemente precios de oportunidad en México y para Estados Unidos mercados estables, o sea, mercados en precios, mercados que ya no se justifica el ajuste por el hecho de que estén caras las valuaciones. Sí hay un temor ahí de tasas de interés altas, un temor real, y hay un temor más bien infundado de una recesión. Cuando estos se disipen porque la inflación se estabilice y hay indicios de estabilización en la inflación, pues podemos esperar lateralidad de los mercados accionarios en verano y recuperación hacia la segunda mitad del año. Y así, y sobre todo, pues en el cuarto trimestre. El dólar naturalmente apreciándose frente a las divisas duras, el índice de XY es el dólar frente a libra esterlina, euro, yen, franco suizo, corona sueca. Y bueno, pues lleva una apreciación de 7,93 este año, de 6,34 el año pasado. La razón, la primera y principal, cómo está subiendo sus tasas de interés la Reserva Federal, mientras que otros bancos apenas empiezan el proceso, bancos de estos países. Y para México, tipo de cambio. Yo podría decirles que pues punta a punta no ha pasado mucho. Estaríamos en 18.50, andamos en 19.90, no es una gran depreciación. El problema es el in-between, ¿no? Y bueno, lo que esta gráfica pone de manifiesto es que nuestro tipo de cambio evidentemente es muy sensible a los factores de riesgo político y sistémico. La campaña y posterior toma de posesión de Trump en el 2016 nos costó una depreciación de 20% en unos 6 meses. En otros 6 meses recuperamos porque la amenaza de eliminar el NAFTA pues ya se vio con serenidad que no era un tema. Triunfo electoral de AMLO, campaña y triunfo electoral, nos costó una depreciación del 16%. Y como el sujeto comenzó bien con un discurso muy conciliador, finanzas públicas sanas, respeto a, no incrementos de impuestos, respeto a la autonomía de México, una rápida recuperación. Y en esas estábamos cuando llega la inspiración divina y nos cancela el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Esa solita nos dio 10% de depreciación y 30% de caída en el índice bursátil. Se regresó el tipo de cambio. Esto, desde luego, fue Trump con su amenaza de aranceles, que México dobló se dobló, como dice el mismo Trump, se dobló Ebrard, con la connotación que ya sabemos quiere darle Trump. Pero bueno, pues te regresó como no entraron los aranceles, se regresó el tipo de cambio. Esto fue el COVID, un acabose del 35%, y ya veníamos regresando cuando a Pemex le quitan el grado de inversión. Y ya nos ha costado más regresar. Sin embargo, regresa, el tipo de cambio regresa porque las cuentas externas son bastante sólidas. Pero incluso si no lo fueran, tienes unas reservas internacionales que te garantizan la solvencia. ¿Qué me preocupa hacia adelante? Pues que el peso sí debería de converger hacia los 20 y quedarse por ahí, pero los republicanos van a ganar el Congreso de Estados Unidos en noviembre y son la cabeza de puente de Trump, que va a arrancar campaña, y el 2024 se pone muy, muy complicado, elecciones en México, revisión del TEMEC,
que ya está pactada cada 5 años en puerta y que va a ser un arma arrojadiza. Entonces, va a haber mucha verdad en el tipo de cambio. El mensaje para ustedes en la parte de finanzas, eventualmente va a regresar. Esa volatilidad no se va a sostener en tipos de cambio altos y qué pena, les voy a cambiar la presentación por una que trae más cosas mejores, pero las reservas internacionales de México S.A. son de 200,000 millones de dólares. El déficit en los primeros 5 años de balanza comercial es de 9,000 millones. Que fuera de 20,000 en todo el año, más allá, que fuera de 25,000, pues con las reservas internacionales, si la inversión extranjera directa y de cartera se fuera a cero, con las solas reservas internacionales, México puede pagar el déficit comercial sin ningún problema, sin ningún problema durante varios años. Entonces, es como que México S.A. resulta que trae resultado de operación negativo y la pregunta es, ¿cerramos la cortina? ¿Cerramos la empresa? ¿Qué dice el de finanzas? Pues no todavía porque nos sigue entrando inversión, no más que viene menos. Bueno, pero si fuera cero, pues el tesorero diría no hay bronca porque tenemos dinero en caja para financiarlo. Y los mercados lo saben y por eso se regresa el tipo de cambio. El grave problema aquí viene si, por ejemplo, este gobierno, que ha habido la tentación, se pone a tratar de acceder a las reservas internacionales del Banco de México. Ahí sí ya sería otra historia. Por supuesto está el comentario no solo es la historia reservas internacionales y déficit comercial, tenemos un flujo de remesas. Es muy positivo, es muy importante. Lo que no nos dicen es que ese flujo alcanza para cubrir pues, el pago de intereses de la deuda externa, pública y privada, así como las regalías y pago de utilidades a inversiones extranjeras. Entonces, las remesas equilibran las cuentas, pero al final del día no hacen tanto la diferencia, sí cubren el boquete del pago de intereses. Crecimiento, ya se recuperó el crecimiento, 2021 contra 2020. El único que le fue muy mal, servicios de apoyo a negocios, fue la destrucción del outsourcing. Interesante, servicios de hotelería y restaurantes, crecimiento el año pasado del 32%. Y en segundo lugar, pues los espectáculos, la gente está volviendo a salir. No sé si esta quinta ola lo vaya a cambiar, no lo creo porque la mortandad no es tan grave como la que hemos vivido. De la mano con la reactivación de la economía, el transporte creciendo 15%, dos sectores esenciales, comercio, al por mayor y al por menor, juntos son como 16% del PIB, y el otro 15% son las industrias manufactureras. El año pasado trajeron un crecimiento del 9%, del 11% y del 10%. Esta parte va bien en la economía. El primer trimestre se mantiene el patrón, comercio al por mayor, al por menor creciendo 5%, industrias manufactureras creciendo 5%, espectáculos creciendo 62%, y bueno, 44% los servicios de hotelería y restaurantes. El sector real está teniendo quizás el mejor año desde el 2018, que no es decir mucho, porque viene de una base muy baja, y aunque las tasas de crecimiento sean espectaculares, pues tampoco es que las ventas vayan extraordinarias. Pero tenemos, por ejemplo, el indicador global de actividad económica, que tampoco me dice que haya recesión. De hecho, se paró la producción. ¿Cuándo? En 2018, quién sabe qué pasó ese año, pero se paró la producción. COVID, destrucción de la producción, importante recuperación, hasta era de esperarse en el 2020 o a lo largo del 2020, y luego se nos vuelve a caer en 2021. Recuerdan que se paró la industria manufacturera, el problema que mencionábamos de metales industriales, pero ahora trae un avance consistente, bastante interesante. No hemos regresado a los niveles que teníamos prepandemia, pero vamos en la dirección correcta. Es decir, la economía de México está en crecimiento, en buena parte jalonada por las exportaciones. Si yo me voy a ver los componentes, veo que las actividades secundarias, es decir, las industrias,
manufacturera, la de construcción está parada, pero ahí se considera, la minera, bueno, traen en conjunto un aumento de 3%, servicios 1.15, y estos dos hacen el 95% del PIB, o sea que ahí la llevamos. Actividades primarias agropecuarias, bueno, pues estas producciones sí se van a ver beneficiadas de la inflación que estamos viendo en los productos agropecuarios, sí traen un crecimiento del 5% anual, una tendencia consistentemente al alza, pero pesan muy poquito en el PIB. No somos Ucrania. De hecho, México es la única economía latinoamericana que es potencia manufacturera. Ya dejamos, lo cual es bueno, habla de desarrollo del país. Las economías, pues las primarias son eso, agricultura, pesca, minería, que aquí se contabiliza por secundarias, aquí y en el mundo, pero México está en un estadio superior, es una gran potencia manufacturera, legado de 30 años de neoliberalismo y de 60 antes de desarrollo estabilizador. Tengo el IGAE, es la misma información que vimos en cuanto al PIB, y pues ya termino con una estimación de variables macro. Les doy la de Multiva, que es la mejor, pero para contraste, pues tienen también las últimas publicadas por Citibanamex en la encuesta, no por el banco, sino en la encuesta que levanta, y por el propio Banco de México. También están las de la Secretaría de Hacienda, pero pecan de optimismo. Un cálculo del impacto en las finanzas públicas de lo que nos va a costar ese subsidio a la gasolina, está siendo exitoso para lograr el objetivo de evitar que la inflación se dispare. Pero de mantenerse este ritmo del 1 de enero al 31 de diciembre de este año, le va a costar al erario 573,000 millones de pesos. Más o menos es lo que se tiene presupuestado para todos los programas sociales, para darnos una idea de magnitud. Y bueno, aquí termino la plática. Muchas gracias por su tiempo y por supuesto quedo abierto para cualquier comentario o duda o observación. Muchas gracias, Arnulfo. No sé si hay alguna pregunta. Si no, yo tengo dos preguntas que me gustaría hacerte. La primera, voy a poner un poquito de contexto para mi pregunta. Ya dejaste muy claro cuál es la importancia estratégica del sur de Ucrania, ¿no? Y específicamente creo que es conocido por todos la importancia estratégica de la península de Crimea. Sabemos que la península de Crimea era alimentada de agua por un canal que venía desde el noroeste de Ucrania, ¿correcto? Y después de la anexión de Rusia a Crimea, bueno, de la anexión de Crimea a Rusia, perdón, Ucrania bloqueó ese canal, lo que empezó a derivar en crisis muy importantes de agua en Crimea. De hecho, si buscan noticias de hace un año, justamente de entre mayo y agosto del año pasado, había muchas noticias al respecto de la crisis severa de agua que había en Crimea. Y hay ciertos analistas que están comentando que uno de los principales factores por las que Rusia se aventó a invadir Ucrania, más que, o sea, aunado a los otros factores, ¿no? El tema de que lo estuviera coqueteando a la OTAN y demás, es que le salía más barato una guerra abierta contra Ucrania que todo lo que le tenían que invertir en infraestructura para rehabilitar la infraestructura hidrológica de Ucrania o abastecerla de agua, que fue una de las principales razones. Y por lo que estaríamos hablando, que es uno de los primeros conflictos abiertamente bélicos que van alrededor del tema del agua. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Es correcto, es correcto. Como decía, esta es la principal base naval. Es la salida al Mediterráneo, pero no tiene agua. Es correcto. De hecho, quedó unida a Rusia por un puente aquí, cuando la anexión de 2014. Al sumar o al anexionarse estas dos provincias, que han oído mucho en prensa, Lugansk y Donetsk, queda este brazo, y aquí ya es mucho más sencillo, por la misma orografía, pues tender las líneas, tender la tubería para abastecer de agua a Crimea. Eso es esencial. Hay otro tema aquí.
Estas dos provincias son afines a Rusia. Mucha de la población que vive allí tiene la doble nacionalidad. Parte del problema de estas dos provincias que se empezaron a querer separar es que desde 2014 están siendo hostigadas. Hostigadas, imagínense una situación como la que se vivió en Irlanda del Norte en los 70s. Es decir, entran y matan familias porque quieren ser secesionistas o porque hablan ruso. Ya conocen el caso de los catalanes, todo el escándalo que arman y eso que se les permite sin ningún problema usar su idioma. Bueno, pues aquí se quiso prohibir el ruso en escuelas y en oficinas públicas. Entonces, esta es una población totalmente afín a Rusia y tiene algo más importante. Dos puertos son los que tenía Ucrania de importancia. Odessa, que es turístico e industrial, y Mariupol, que es industrial. Hoy Mariupol ya es territorio ruso y eso hace de todo el mar de Azov un lago interior de Rusia. Aquí está la salida al Mediterráneo. El problema es Turquía y la juega fuerte porque tiene maneras de cerrar esta salida. Hoy no sabemos si la escasez de granos es provocada por quién. Ucrania dice que Rusia, primero Mariupol ya no existe. Odessa dice que, o sea, Ucrania dice que el puerto de Odessa está minado por Rusia y Rusia dice que pues Ucrania, que ellos dejan pasar lo que sea, pero que no es Ucrania la que lo deja. Se agrava el conflicto geopolítico porque para que estrangulen o dejen salir barcos rusos hacia el Mediterráneo, pues Turquía puede cerrar dos estrechos, el Bósforo y los Dardanelos. Y Turquía quiere comerse la región del Kurdistán. Y por otro lado, China decía, está muy, muy atenta a lo que pasa aquí, porque en la medida en que se escale este conflicto y se tenga que involucrar la OTAN y Estados Unidos, pues la séptima flota, la más famosa de Estados Unidos, está en el Golfo de Malaca, conteniendo a China de que invada Taiwán. Se puede poner muy complicado. El escenario de mayor riesgo, y es sí recesión y quebranto masivo de mercados, es que China se decidiera a invadir Taiwán, siempre lo ha considerado una provincia rebelde, y pues la respuesta de Estados Unidos, que por lo pronto serían las sanciones, pues dislocaría, esta sí traería una recesión mundial y dislocaría los mercados. Yo creo que es un escenario de mucho riesgo, pero que depende de la evolución de este conflicto. Entonces yo creo que por eso Estados Unidos no se va a involucrar más y Rusia va a aprovechar pues para comerse toda Ucrania. Ya decíamos que con eso reduce su frontera vulnerable, porque aquí están los Cárpatos, que sí es, los Montes Cárpatos es un obstáculo natural que no requiere mayor problema para defenderse. Y desde luego el tema del agua y el control de la península de Crimea pues es esencial para los rusos. Y esa precisamente era mi segunda pregunta, con base en cómo se ha movido el conflicto en Ucrania y las posibles repercusiones económicas a nivel global, que ahorita estabas comentando, qué tan probable es un conflicto entre China y Taiwán. China está para eso y está prestando mucha atención aquí y por eso su cercanía a Rusia y por eso no ha condenado la invasión. Pero sabe que si le meten sanciones, ya vimos su economía, no está en expansión, está todavía en contracción. No se puede echar para adelante, a menos que de verdad perciba debilidad de Estados Unidos. Y por eso ha sido muy, muy claro todo intento, vamos, que todo el apoyo a Ucrania no puede interpretarse como una agresión a Rusia. Me explico. Estados Unidos le está dando, por ejemplo, cazas modernos a Polonia y es Polonia la que le está dando cazas viejos, incluso de la era soviética, a Ucrania. Y así hay una triangulación de armamentos para que no haya manera de decir que hubo una agresión directa de Occidente. Esto ya se volvió una guerra de desgaste. Al fracasar el intento por absorber los recursos, perdón, por cortar los recursos a Rusia, no lo han conseguido, pues Rusia puede llevársela tranquila. Originalmente fue un intento de guerra relámpago, recordarán que aquí la capital Kiev entraron desde Bielorrusia y rodearon. Kharkov, que es como el Monterrey de los ucranianos, pues entraron por aquí noreste, rodearon.
y venían sus columnas de tanques. Lo que hizo Occidente fue darles armas ligeras, pero muy efectivas, los famosos Javelin, que te destruyen un tanque a 2 kilómetros. El tema es que cada juguetito es caro, son como 60, vale como $60,000, o se los dieron como si fueran fusiles de asalto. Por eso obligaron a Rusia a replegarse y fracasó la guerra relámpago. Pero al no cortarle el suministro de recursos, ya tiene el 25% del territorio, que además es un 25% que no le cuesta, como en términos de guerra de ocupación, que es, por ejemplo, lo que hizo fracasar a Estados Unidos en Afganistán. Siendo la población amigable, ¿qué sigue? La estrategia es moverse hacia el este, a por el puerto de Odessa, y después llegar hasta Moldavia para llegar a los Cárpatos. Yo creo que hay la posibilidad de que esta guerra dure ya todo un año más y que Rusia termine por comerse a toda Ucrania sin que Occidente pueda hacer mucho por ello, porque si se escala el conflicto aquí, sí sería o podía ser eh, un banderazo para que China se fuera sobre Taiwán y para que Turquía se fuera sobre el Kurdistán. De hecho, ahí la está jugando a que Suecia, perdón, pueda entrar en la OTAN en sus gestiones. Necesitas la aprobación de todos los miembros. El único que está vetando es Turquía porque Suecia le ha dado refugio a los kurdos, al gobierno kurdo y le ha dado reconocimiento. Parece que eso va para atrás, entonces vamos a ver pues mucho ajedrez geopolítico, pero el punto álgido o preocupante es una invasión de China a Taiwán. Hoy se ve poco probable, hoy la séptima flota de Estados Unidos está allí en el Golfo de Malaca y Australia está haciendo, por ejemplo, pactos con las Islas Azores, que tienen 20,000 de población, pero que están cerca del mar territorial de China. O sea, China no se va a mover a menos que escale el conflicto de Ucrania y se vuelva un conflicto Rusia-OTAN. Ojalá y no suceda, porque ahí sí nos despedimos de la recuperación, todo se vuelve un desastre. Que muchas gracias. Tenemos una pregunta de Luis Ángel. Gracias. A ver, yo tengo, bueno, una pregunta primero tiene que ver con el acero industrial. La varilla, por ejemplo, aquí en México, en Ciudad de México, la varilla, la tonelada de varilla estaba en enero, febrero inclusive, a 25,000 pesos. Hoy está a 33,000 pesos. Okay. Entonces, ahí no me queda claro entonces, ¿qué ha sido lo que ha movido? Yo pensaba que estábamos en una inflación de estos aceros industriales Sí. por factores internacionales y digamos de orden mundial, ¿no? Esa es una pregunta. La otra pregunta tiene que ver con digamos, o sea, todo este panorama que nos presentaste de la economía mexicana, donde parece que no va, hay muchos indicadores que no van tan mal, a pesar de lo que ya conocemos de las políticas públicas que también mencionaste, ¿no? Pues tan anti-inversión y muchas cosas. ¿Qué nos indicaría esto? Nos indicaría que ya, digamos, la economía mexicana se está como independizando un poco de del plano político, No. digamos, o no tan Tiene... dependiente de las decisiones políticas como lo era antes. Esa es ¿no? Esa es la segunda pregunta. Y la tercera y última es, bueno, pues, ¿qué recomendación de inversión harías? Porque pues ahorita justamente ya vimos, ¿no? O sea, las bolsas americanas han bajado mucho, especialmente el sector de alta tecnología, ¿no? O sea, de tecnología de información, pero también se pegó a eso las criptomonedas. Entonces, digamos, la gente que haya desinvertido en todos estos activos, pero dices, bueno, ¿y a dónde me llevo, no? O sea, en algún lado tengo que ponerlo. Entonces, ¿cuál sería ahí la recomendación de inversión? Ya sea capital variable o fijo. Sí. Gracias. Voy por orden.
Aquí más me vale ser modesto a mí. Es decir, esta tabla, acabo de levantar una presentación anterior, no sé si la están viendo, y tengo la tabla de precios de commodities. ¿Sí se ve? Sí, sí se ve la tabla. Perfecto. Bien. Acero lo tengo genérico. Esta tabla la construyo con los precios del mercado de futuros de Chicago. ¿Sale? Ciertamente entre el mercado de futuros de Chicago y la oferta, por ejemplo, en este caso de varilla en México, definitivamente hay una distancia. Pero este es el referente que yo tengo. Y mi afirmación iba un poco en el sentido de, y esto es una muestra pequeña, el acero, por ejemplo, tiene muchas variantes, varilla, lámina, creo que lámina en frío, no sé. Pero como un indicador general, lo que yo vi fue que en 2000, todos estos son variaciones por año, salvo el 2022, que es en este caso el 13 de junio. Lo que yo vi en metales industriales fue que en 2021, por ejemplo, el aluminio se fue 42% arriba, el cobre 26%, zinc 28%, el estaño 91%, el acero se fue desde el 2020 71% arriba y el 2021 43%. A lo mejor, y esto es solo una especulación, este incremento en los precios de la varilla, bueno, pues, primero se está evidentemente el proveedor aprovechando del entorno y de que hay expectativas inflacionarias en general y, oye, pues te quejas de mi varilla, ya viste cómo está el jitomate. Digo, esto caricaturizándolo un poco. También podría haber el tema del traspaso de los costos. ¿Qué quiero decir? Aquí el acero va bajando 20% este año, pero el que traes en inventario te costó pues 71% o más y suma el 42%, o sea, un 100% de incremento en años anteriores. Y bueno, evidentemente por eso los procesos inflacionarios son más largos, porque aunque te dejen de subir los costos, se tarda, hay un periodo de transferencia de estos costos al consumidor. Desconozco el caso concreto de la varilla, pero podría ser un caso de estos en los que apenas se están transfiriendo al consumidor el incremento que tuvieron en los últimos 2 años. También podría ser, como te digo, la otra de aprovecharse de la circunstancia. Sería cosa de ver el caso. Pero en general y al mayoreo y en el mercado de futuros de Chicago, salvo por el níquel, que trae un 61%, yo estoy viendo una deflación en metales industriales, también en metales preciosos. Esa viene desde el año pasado, creo que ya no sirven como depósito de valor. Como saben, pues mucha gente se fue a buscar el refugio de valor en criptodivisas. Si veo los otros commodities, aquí se ve el impacto en el trigo del choque de Ucrania. Llevaba ya una inflación de 20% el año pasado, pero aquí es del 38% en solo 6 meses. El maíz del 30%. El algodón, 28, casi 30%. Este es evidentemente ese choque por el conflicto bélico. A ese no lo corriges con política monetaria, obviamente. Y bueno, gasolina, vean lo que les comentaba del gas natural, pues lleva 130 de incremento. Por supuesto que está de plácemes Estados Unidos en venderle gas licuado de petróleo y llevárselo en barco. Es más, te pago el flete. Pero pero por lo pronto, y esa es la apuesta de Rusia, esto va a minar la unidad europea. Hungría ya está diciendo, a ver, espérenme, a mí le sigo en comprar lo que pueda venir por mar, pero yo tengo que seguir importando vía gasoducto de Rusia. Y entonces Hungría pues está cuarteando, por ejemplo, a menos que le den o un subsidio o una ayuda, etcétera. Entonces, si tú paras, la tesis un poquito que les planteé es, si tú paras este crecimiento de los hidrocarburos y lo combinas con este crecimiento o decremento en muchos casos de los precios de metales industriales, pues ya los costos te dejan de jalar.
No quiere decir que la inflación tenga que bajar por ello, pero de que se empiece a estabilizar, sí, y ya bajará más adelante por el alza de tasas de interés. La segunda pregunta era sobre la recuperación de México, ¿no? Y cómo y por qué. ¿Sí estoy en lo cierto? ¿Hola? Bueno, aquí está la caricatura que les mencionaba de la estatura de los presidentes de la Fed y la tasa, pero me voy a indicadores de México. Era más bien la parte de inversión, ¿no? No, era, digamos, Ajá. era que si consideras que digamos, el desempeño de la economía mexicana se ha ido, no sé, consolidando de alguna forma y de tal manera que se ha ido como independizando un poco de las decisiones políticas y por lo tanto de los Sí, coyunturas políticas, porque ahorita tenemos una coyuntura política de un gobierno que es con políticas muy anti-inversión y muchas cosas, y sin embargo, nos diste una serie de indicadores, pues que hablan bien de la economía mexicana, ¿no? Entonces me llama la atención y sí. la Pues ha pregunta, no sé si, sido, claro que sí, es diferencial. Primero, después de 3 años malos, como que ya la gente dijo, bueno, pues aunque el gobierno sea insoportable, de alguna manera habrá que vender. Ok. Entonces estamos viendo eso y el jalón ha venido por nuestra zona eh, geo, geopolítica. Esta es la balanza comercial, es la de abril, hace rato les mostré la de mayo, pero el punto lo podemos hacer desde aquí. Year to date, ¿no? Enero-abril. La dinámica de las exportaciones manufactureras es de 16%, el crecimiento anual de 155,000 millones de dólares. Primero, mucho se habla este gobierno del petróleo, lo vinculan a la soberanía nacional. ¿Cuánto es el petróleo en nuestras ventas? Es el 7%. ¿Quieres un país fuerte? Cuida tus exportaciones manufactureras, son el 88, el 90%, el 86% en este enero-abril. ¿Sale? ¿Por qué está creciendo la economía mexicana? Porque las exportaciones manufactureras están creciendo 15.8%. Mucho se dice que es la industria automotriz, en esta ocasión no. Eso está creciendo solo 9.2%. Es probablemente la aeroespacial, que tenemos en componentes algo bastante desarrollado, y todo lo que son manufacturas ligeras, electrodomésticos y demás, pues está creciendo eso. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está creciendo, son proyectos, son procesos industriales cointegrados. México ya tiene un patrón de comercio que se conoce como intraindustrial. No es el interindustrial típico de un país desarrollado, es decir, yo te vendo petróleo, tú me vendes manufacturas, no. Hoy un coche puede cruzar la frontera en sus componentes entre 5 y 7 veces antes de llegar al mercado. Entonces, al estar jalando Estados Unidos, la parte manufacturera está jalando. Siendo esas exportaciones, bueno, pues vas para arriba. La otra mencionaba la inversión extranjera. Caray, esto es un cañonazo de 19,000 millones, cuando el año pasado, en el periodo, esto fue enero-marzo, fue de solo 12. Lo que pasa es que aquí hubo dos operaciones no recurrentes. La fusión de Televisa con Univisión, que al comerse Univisión, el capital contable de Televisa, la Secretaría de Economía lo contabiliza como inversión extranjera, y la reestructura de Aeroméxico. Son no recurrentes, valieron 7,000 millones. Si los quito, traemos 11,000. ¿Qué hay ahí? Pues hay una inversión extranjera que sí está funcionando y que no se ha espantado por las políticas del presidente. Pero si te fijas, las nuevas inversiones, que es la barra naranja, aquí crecieron mucho por estas dos operaciones no recurrentes. Está bajita. Lo que le da resiliencia a la inversión es reinversión de utilidades. La planta que está en, no sé, en Querétaro, las plantas automotrices y demás, van más a largo plazo, a la cercanía de las economías, que a un gobierno, que los gobiernos vienen y van. Ese puede ser otro factor que lo explica. Pero esencialmente, el crecimiento, si me voy a componentes, la gente ya empezó a salir.
te vas a los espectáculos o te vas a los restaurantes, y entonces tienes dos componentes de la economía que están funcionando bien. Uno internacional, que son las exportaciones a los Estados Unidos, y otro local, que es una reactivación del consumo, muy entendible del mal comportamiento que hemos tenido en los años anteriores. Aquí ves el crecimiento anual por trimestre. Pues este es el récord de la 4T. Desde el 2018 nos fuimos a negativos. Esto fue el COVID, evidentemente, todo el año 2020, el rebote que se tuvo, pero posiblemente era la comparación de que partes de una base muy pequeña, pues el crecimiento fue muy grande y cómo se ha estabilizado. La buena noticia, pues crecimiento de 1.8 en el primer trimestre. No nos gustaba el crecimiento de 2 del sexenio anterior. Bueno, pues ahora sí es un gran logro en la actual administración, pero desde luego es un crecimiento muy magro. Lo que pasa es que venimos de estar tan mal que, pues bueno, es una buena noticia en términos relativos. La otra era inversiones. Sí, por favor. Sí, perdón. No, digo, sí, por favor, porque además yo como que cada vez entiendo menos, no sé, como que siento que cada vez, digamos que los análisis técnicos y los análisis fundamentales se disparan más. Por ejemplo, ahora cuando empezó lo de la guerra y todo, yo dije, bueno, pues por ejemplo, las empresas gaseras de Estados Unidos, hay una que se llama Chesapeake, ¿no? Gas, Oil Company, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, pues esa seguramente puede ser una buena opción y resulta que no, o sea, resulta que, digamos, o sea, el precio del petróleo, del gas, ya nos mostraste lo que ha pasado. Sin embargo, las acciones de las empresas petroleras y gaseras más grandes de Estados Unidos no han reflejado no han reflejado eso, ¿no? Sí, Quizás porque ahorita, a ver, déjame levantar. Ahorita ya no se han hay. perdido menos que las tecnológicas de tecnología de información, que sí les ha ido muy mal, digamos. A las encuestas no les ha ido tan mal, pero tampoco han reflejado pues esos precios. No, ahorita ha sido la debacle. O sea, pero déjame encontrar. Uy, a ver si aquí. Traigo un. Voy a de nuevo la presentación. Ok, que tenía antes. Sí, ya la ven, espero. Y bueno, me voy a los Sí. rendimientos en el año para explicar un poquito qué ha pasado y dónde estamos. Ok, el 30 de junio, esto es el semestre. Lo mal que nos ha ido. La pregunta es si esto es, a ver, toda variable económica no converge de forma suave al precio. El precio y el valor difieren en el tiempo. Y hay una cosa que se llama sobredisparo, cuando es por arriba o también puede ser por abajo, dependiendo del ánimo de los mercados. ¿Qué tenemos en los mercados? Ahorita un ánimo muy negativo, porque, por ejemplo, hace 2 semanas el Financial Times de Londres levantó una encuesta entre corredurías internacionales y 70%, obviamente todas de prestigio y el medio es de prestigio, el 70% decía que tercer trimestre del próximo año el mundo está en recesión, o por lo menos Estados Unidos está en una recesión. Y 40% decían que no, 70% al tercer trimestre, 40% decían que desde el segundo trimestre. Bueno, cuando te están diciendo que se viene una recesión, pues los mercados colapsan, ya colapsaron de una vez. Y esto te explica esas caídas, Nasdaq 30%, S&P 20.6%. Poquito es ver si esto se va a materializar o no. Es decir, ¿fue esto un overshooting? Y si fue un overshooting, en cuanto cambien las expectativas, hay posibilidad de una recuperación rápida. O no, sí se viene el trancazo y todavía podría empeorar. Por eso me fui a ver qué me dice la OSD. Estos cuates no les preocupan los mercados, tienen equipos de profesionales, de economistas, evaluando y entrevistándose con los sectores productivos y los gobiernos de los países para sacar sus proyecciones.
La OSD en 2023 me dice, pues no veo una recesión. Veo en Estados Unidos un crecimiento sí muy pinche de 1.2%, muy magro. Pero eso no es una recesión, no es un crecimiento negativo en el año. Entonces, ¿dónde está la recesión? A lo mejor sí se juntan 2 trimestres de que creciste menos 0.01. Hay ese temor de recesión porque el último dato, el de crecimiento del PIB de los Estados Unidos en el primer trimestre, te dice que tuvo una caída, ahí sí una caída, un crecimiento negativo de menos 1.6 anualizado. Ojo, esto es una forma que solo Estados Unidos presenta si la información. Toman el crecimiento de trimestre a trimestre, es decir, octubre, noviembre, diciembre contra enero, febrero, marzo, y lo multiplican por 4 para presentarlo anualizado. El crecimiento trimestre a trimestre en realidad fue negativo en 0.04, ¿sale? Cuando lo multiplicas por 4, ¡chin!, se cayó 1.6. Y ese 1.6, mucha gente lo interpreta como lo medimos en México, en Europa, en China, que es el crecimiento anual, que es el enero, febrero, marzo 21 contra enero, febrero, marzo 20. No, si nosotros hicimos la tarea, aunque creo que no lo tengo en esta, pero si llevas ese anualizado al crecimiento anual, la verdad es que la economía de Estados Unidos tuvo un crecimiento anual como de 2,5%. Ya comparándolo. Esto no se publica así, esto es la labor que se hace inside para la toma de decisiones, y entonces no veo una recesión. Si yo, que me puedo equivocar, estoy en lo correcto y no va a haber recesión, cuando los mercados se aperciban de ello, se van a dar cuenta que tuvieron un sobredisparo. ¿Sale? Entonces, si quieres creer esta tesis, la recomendación que le estamos dando a los clientes es, si estabas en acciones en Estados Unidos, quédate, porque esto no se va a quedar así. Les comentaba yo que hubo una encuesta, es de un portal, fue de estas de redes sociales, no tan formal, pero la menor de las respuestas, y era entre analistas de grupos financieros en México, era que S&P iba a rebotar 28%. La mayor se iba a 33%. ¿Cuándo? En la segunda mitad del año. ¿Qué quiere decir? Que cuando haya un buen dato de inflación, pues va a rebotar. Y de hecho lo hemos visto, los mercados. Este es el S&P. A ver, voy a quitar de este lado la... Ok. Sigue viéndose el índice de VIX. No se ve. Estoy en el S&P 500. Sí. No sé si ya... No. No sé. A ver. Me voy... ahí está el VIX y salto una. No sé si avanzó. Your screen sharing me dice... A ver, stop share, le doy y la vuelvo a compartir. No sé si ahí se ve, se ve chiquita, ¿no? Sí, ahí se ve chiquita. Ya la hice un poco más grande y ahora la voy a hacer más grande, en teoría. Ok. Y vámonos, debe de avanzar. Sí. Luego tarda porque la computadora, pues, el tema de memoria, ¿no? Pero va. Esta ha sido la dinámica. Te di una explicación un poquito de evaluación, ¿no? Esto tiene que rebotar porque ya está muy barato. Y si voy a los múltiplos, pues digo, está en precio. Pero vámonos un poquito al análisis técnico. Han sido muy violentas las caídas. Y la última fue del 11.9%. Fines de mayo, principios de junio, se conjugó esta encuesta del Financial Times, donde 60%, 70% de los analistas dicen recesión el próximo año, con la decisión de la Fed de subir 75 puntos base. Pues pácatelas, ¿no?
Ok. Si no se materializa la recesión y empiezas a ver los indicadores oportunos, pues la economía está en pleno empleo, ¿de dónde va a venir la recesión? Ah, es que la Fed va a subir mucho las tasas y la gente no va a gastar. Bueno, pues si la inflación se estabiliza y la ruta crítica de la Fed es llevarla a 3,5 y la conocemos, es probable que estas caídas de precios ya tengan metido en el valor del activo esa tasa de 3,5 de la Fed. Y quizás, por la magnitud, quizás la de 4,5 del próximo año. Voy a aprender un poco. Bueno, decía yo, cambio de expectativas. ¿Ves este brinco? Cada barrita, estas son velas japonesas, es un día de operación. En 1, 2, 3, 4 días de operación, recuperamos 6, 7. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando se publicó la inflación de mayo, que había bajado un poquito. Es decir, cuando haya buenas noticias, va a haber un repunte importante del índice. Yo lo estimaba en 15% para la segunda mitad del año, estoy viendo que en el mercado andan alrededor de 30%. Tiene que haber buenas noticias. Yo, con la presentación que te doy aquí, que cubre el marco económico, veo buenas noticias en América del Norte en economía. El otro problema es que los mercados están también preocupados pues, por todo el rollo geopolítico. Si se complica una escalada OTAN-Rusia y Putin hablando de tronar una nuke, o sea, de tronar una bomba nuclear de corto alcance, de corto perímetro, pero pues ya es hablar de que ¿para qué invertimos? Gastémonos la lana. Ese es un escenario que habitualmente tiene una probabilidad de 0.001. Hoy te gusta un 2%, 2% es mucho por la magnitud de lo desastroso. Entonces, recomendaciones concretas. Si atendemos a la economía y le apostamos a que el mundo no se va a acabar, en mi opinión, es compra porque los rebotes son muy significativos. Las caídas han sido mayores, pero es porque ha habido un ánimo de pesimismo en el mundo. Si la inversión empieza a desceder, o más sencillo, que el próximo mes se anuncie que ya hay un acuerdo, que le van a dar a Rusia lo que quiere, que es que sea el compromiso de que no haya ni bases militares ni cosas nucleares en toda esa franja que va del Báltico a Rumania, y que por lo mismo, y que Ucrania cede las 2 regiones Lugansk, Donetsk, por donde va a pasar el agua a Crimea, y que ya se acordaron y van para atrás. Y en ese momento hay distensión, pues te pega otro brinco del 15, del 20%. Es el escenario positivo que ahorita el mercado le está asignando menos probabilidad. ¿Sale? La otra, la más directa, high yield, tasa revisable. Tienes un tema de alza de tasas, o sea, la que no le vas a perder en precio es bonos con tasa cupón revisable, porque cada que si sube la tasa, el bono baja de precio, pero cuando se corta el cupón y se actualiza la nueva tasa, vuelve a su valor nominal. Allí hay bonos, no es lo mayoritario del mercado, pero hay bonos en Estados Unidos, muchos más en México, de tasa cupón revisable. No los consigues fácilmente, se los quedan las Afores generalmente. Y está el escenario de high yield. Estas empresas de tecnología pues han emitido bonos con estas características. ¿Qué te quiero decir? Que te pagan la tasa de la Fed más 2, 3, 4 puntos porcentuales, pero estás absorbiendo riesgo crediticio. O sea, y las acciones están cayendo porque prevén que esas empresas quizá fracasen sus proyectos o no tengan ventas, y bueno, pues antes de que se acabe el capital te van a declarar en insolvencia. La segura es, pues compra treasuries, LIBOR 3 meses y vete actualizando con el alza de tasas.
¿Cuánto vas a estar ganando? Pues en el mejor de los casos, para diciembre estarás cerrando un cupón de 4% anual, ¿no? No está mal para cómo están las circunstancias. Una combinación, bonos, tasa revisable, renta variable, pues puede ser una opción interesante. Ya cada quien te dice, vamos, los bancos ofrecen perfiles de inversionistas y sobre esa base diseñan los portafolios. Para México, y para bonos, bondes, tasa cupón revisable. Hombre, antes eran los bonos de Pemex eran peleadísimos. Si eres local, pues un bono de Pemex, no creo que, vamos, está el compromiso explícito de este gobierno que antes se acaba el país a que se acabe Pemex, pues ahí hay muy buen spread, porque son tasa cupón revisable, te monta sobre la TIE, que la TIE súmale 25 basis, por ejemplo, en agosto 11, si está en 8.25 Banjico, la TIE andará sobre 9, y súmale 2 o 3 puntos porcentuales que te paga el bono de Pemex, y ahí te la vas llevando. Lo que pasa es que es difícil de conseguirlo, necesitas un contrato de banca de inversión, ¿no? Y que te lo quieran comprar, porque generalmente te van a ofrecer sus fondos, donde en esos fondos están los bonos de Pemex. No les interesa sacarlos del fondo para el inversionista privado, ¿no? Ya, claro, claro. Ok. Pues muchísimas gracias, Arnulfo. Vale, ojalá aterrice bien. Pues excelente plática, Arnulfo. Muchísimas gracias. Hombre, Tiempo gracias. voy a tener que tomar el video y regresar a varias láminas que para captar bien, pero excelente plática. Muchas gracias. Yo les agradezco mucho su tiempo, su paciencia se hizo largo. Obviamente estoy a sus órdenes, a través de Soliday me pueden contactar y voy a armar una presentación ya más completa porque aquí tuve que recurrir a 2 y con todo gusto se las mandamos. Excelente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Arnulfo. Gracias. Muchas Gracias gracias. a todos. Muchas gracias. Gracias. Buenas Quedamos noches. pendientes de la presentación. Buenas noches. Hecho, Muy buena buenas ponencia, noches. muy buena ponencia.